Y el Señor se aparece después de la resurrección a los discípulos, pero ese día Tomás no estaba. Cuando Tomás llega, se encuentra a sus hermanos discípulos, los encuentra gozosos, felices, y le dicen: Tomás, hemos visto al Señor, resucitó como él dijo. Y Tomás les dice: si yo no veo las marcas, las heridas en sus manos, y no meto mis dedos en sus llagas, y no meto mi mano en su costado, no creo. Aquí, hermano, hay algo impresionante, porque Tomás había visto que se había cumplido una parte de lo que el Señor había dicho en las Escrituras. Tomás vio que el Señor murió. Tomás vio que el Señor fue herido en el costado. Tomás vio que fue crucificado, atravesadas sus manos y sus pies. Pero a Tomás se le olvidó que había otra parte que también tenía que cumplirse. Y es que el Señor iba a resucitar al tercer día. Ahora, cuando él recibe la noticia de la resurrección, no la cree. Y él es duro en decir: si no veo y no toco, no creo. Ahí el asunto, hermano, es que habían unos hermanos de él, los otros discípulos ya estaban gozando la alegría de la resurrección. Y él se negaba a la buena noticia de la resurrección. Jesús se volvió a aparecer días después, y en ese momento sí estaba Tomás. Y el Señor los saluda diciendo: paz a ustedes. Y el saludo del Señor es a Tomás, le dice, y lo mira a los ojos, le dice: mira mi llaga, mete tus dedos aquí en mis manos y mete tu mano en el costado. En aquel momento Tomás cree y cae de rodillas, postrado, lo adora y le dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creen. Aleluya. Bienaventurados, dichosos, gozosos, bendecidos son los que no piden pruebas para creer. Bendito sea el Señor. Los que creen independientemente de las circunstancias. Los que deciden decirle al Señor: lo que veo no es claro, pero no me importa lo que veo o lo que no veo. Me importa lo que tú dijiste. Eso es suficiente para mí. No necesito pruebas. Solamente necesitaba escuchar tu palabra y ya la escuché. Es suficiente para mí. Aleluya. Pero el caso de Tomás no es el único. Puede ser el caso nuestro. Ya le había pasado al pueblo de Israel. Y la semana pasada predicamos del mismo texto, pero hoy lo vamos a ver desde otra óptica. Vaya por favor a Éxodo capítulo 5, verso 22. Éxodo 5, 22. Aleluya. Yo estoy convencido de que si usted abre su corazón a esta palabra, hoy va a salir de aquí en un nivel de fe superior. Éxodo capítulo 5, verso 22. Aleluya. El Señor, para ponerlo en contexto, el Señor le había hablado a Moisés. Y Moisés fue y habló con Faraón y le dijo: suelta al pueblo. Porque el pueblo tiene que ir a adorar a nuestro Dios al desierto. Y Faraón le dijo que los israelitas, los esclavos, eran unos desocupados, unos flojos, perezosos. Que quién dijo que ellos tenían que ir a adorar a ningún Dios. Y dice la palabra de Dios que le puso cargas más pesadas. Lo que tenían que hacer cada día
ahora él se los multiplicó. Ahora tenían que trabajar más. Y dice la palabra de Dios que entonces habían unos directores de los capataces, y los capataces eran también esclavos. Y esos capataces tenían que mandar a los otros israelitas. Y dice la palabra de Dios que ahora el trabajo era mayor. Y el Señor, Éxodo 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Escúchelo, hermano. Moisés va con la buena noticia de que Jehová los va a liberar. Y el Señor le da la orden a Moisés de que hable con Faraón. Y cuando Moisés hace lo que Jehová le dijo, las cosas se ponen peores. Entonces Moisés va donde el Señor y le dice: ¿por qué me enviaste? Todo está peor. Todo está peor. Verso 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Escúchelo. Moisés tiene un convencimiento. Moisés le creyó a Dios. Y Moisés va y hace lo que Dios le dice. Pero Jehová no responde. Ay, ay, ay. Ahora Moisés va y le dice: ¿por qué me enviaste a hacer esto? Yo te obedecí y todo está como al revés. Yo te obedecí y todo se puso peor. ¿Por qué me enviaste? Y entonces Moisés le dice: tú me dijiste que ibas a librar a este pueblo, pero hasta ahora no lo has librado. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Jehová le da una respuesta. Capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás. ¿Ahora qué? Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque bajo mano fuerte tendrá que dejarles ir, y bajo mano fuerte los echará de su tierra. Escucha esto. Jehová le dice a Moisés: tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Porque no importa si yo me he demorado, yo voy a hacer lo que yo te dije que iba a hacer. Y yo mismo voy a ir con mano fuerte sobre Faraón. Y yo los voy a librar. Porque yo soy el que lo hago. Yo te di una promesa. Tú la creíste, obedeciste. Espérate que yo haga lo que dije que iba a hacer. Entonces, en el versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esto ya predicamos la semana pasada. Solamente para recordarles que el Señor comienza haciendo una renovación de su pacto, diciendo: yo soy Jehová. Y sigue diciendo, versículo 6:
yo los sacaré y yo os libertaré. Yo los redimiré. Yo los tomaré por mi pueblo. Yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Ustedes sabrán que yo los saqué de debajo de las tareas pesadas. Dice, yo los meteré en la tierra. Aleluya. Y yo se las daré por herencia. Yo, Jehová. Jehová dice, yo los rescato. Yo di la promesa. Yo lo haré. Yo manifestaré mi poder. Yo seré su Dios. Por eso, él le acaba de decir a Moisés, aleluya, porque bajo mano fuerte Faraón tendrá que dejarles ir, y bajo mano fuerte Faraón los echará de su tierra. Escucha esto. Ellos estaban esclavos y bajo mano fuerte, bajo el poder de Dios, Faraón tenía que soltarlos. Y bajo el poder de Dios, no solamente tendría que soltarlos, sino que él mismo los iba a echar. Escucha esto, hermano. La mano fuerte de Jehová no solamente nos saca del pecado, sino que la mano fuerte de Jehová hace que el pecado nos domine. Tengo que repetirle esto. No solamente el Señor hace que seamos libres del diablo, sino que el Señor hace que el diablo nos eche de la tiniebla. Ay, ay, ay. Por eso usted y yo no tenemos que preocuparnos, porque el Señor a algunos los sacó porque se convencieron y obedecieron. A otros, como a mí, el Señor tuvo que obrar fuerte para sacarme de la tiniebla con dolor. Y el diablo termina vomitando a aquellos que el Señor predestinó para salvación. Yo espero que usted entienda esto, porque la Biblia dice, Faraón te dejará ir, porque yo voy a actuar con mano poderosa. Pero no solamente eso, sino que por mi mano poderosa, Faraón te echará. ¿Está entendiendo esto? Lo que quiero decir, que el camino misterioso de Dios hace que todo obre para nuestra salvación. Y hay cosas que nos suceden a nosotros que no entendemos, pero quizás sea la mano de Dios obrando para sacarnos de las manos del diablo. ¿Cuántos pueden decir algo? Ahora bien, cuando el Señor le dice estas palabras a Moisés, Moisés recupera fuerza, hermano. Y en el versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿De qué manera? Moisés se encendió de fe, hermano, ante las palabras del Señor. Y Moisés fue y le dijo al pueblo, así dice Jehová, Él nos sacará, Él nos libertará, Él nos hará su pueblo, Él será nuestro Dios. Él se dio cuenta de nuestra esclavitud. Él ha tenido compasión. Y Él ha dicho que Faraón nos va a dejar libres, porque somos su pueblo. Ahora, cuando Moisés llega con estas palabras, hermano, llega encendido en fe, dice la palabra de Dios, pero,
Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero, diga, pero, dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escucharon a Moisés. ¿Por qué? Porque estaban acongojados de espíritu. Porque lo que estaban pasando era muy grande. Entonces, la dificultad que tenían no permitía que ellos creyeran lo que estaban escuchando. La dificultad, su circunstancia dolorosa, no permitía que se movieran en fe. Y el Señor estaba hablando, pero el grito de su dolor era más fuerte que la promesa que estaban recibiendo. Porque en medio de la circunstancia difícil, el Señor puede estarnos hablando, pero la circunstancia que estemos pasando pudo haber traído congoja a nuestro corazón de tal manera que lo que estamos escuchando nos parece que no va a ser cierto. Por eso es que cuando Tomás recibe la noticia de que el Señor resucitó, él dijo, si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Porque su corazón estaba triste. Su corazón estaba acongojado. Lo que había pasado por el Señor, con el Señor, la muerte del Señor, el ver sufrir al Señor, había hecho que su esperanza se desvaneciera. Y entonces el Señor después se aparece y le dice, Tomás, ¿qué pasa aquí? Es necesario creer, aunque no veamos. Es necesario creer, a pesar de las circunstancias. Creer, aunque no veamos. Y yo sentí en mi corazón que el Señor quería que hoy habláramos de él. Y si el Señor trajo ese sentir, es porque la iglesia hoy necesita escuchar esto. Los que estamos aquí y los que están allá. Porque seguro estamos pasando por circunstancias. Y escuchamos la voz del diablo que nos dice, ¿qué pasa con el Dios tuyo? Que mira, ¿qué es lo que pasa? Jesús hoy nos dice, bienaventurado, dichoso, bendecido eres. Sí, aunque no veas, estás creyendo. O sea, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Usted va por Barranquilla, hermano, y usted ve muchos locales donde habían iglesias y ya no hay iglesias. Ayer nada más una persona me hablaba de otra persona que es cristiana y está enferma, y yo le pregunté, ¿y hay personas de su iglesia visitándole? Y me dice, no, la iglesia donde ella asistía se terminó. Y entonces esta semana íbamos en el carro con mi esposa y con mi hija y pasamos por un lugar donde había una iglesia. Hace más o menos unos 2 años había nacido esa iglesia y pasamos y está el local vacío. Y le dije yo, mi amor, cerraron la iglesia. Y le dije yo a mi esposa, mi amor, pero contra todo pronóstico, nosotros seguimos en pie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque hay que caminar como Moisés, como viendo al invisible. No importa si no vemos, o no importa si lo que vemos y vivimos es muy difícil. Usted y yo nos movemos por fe y no por vista. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya!
Entonces imagínense la alegría con que va Moisés a hablarle a la gente. Y la gente no le escucha, no le cree, porque están acongojados de espíritu. ¿Qué hace Moisés? Moisés se va y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés encontró una oposición a lo que Jehová decía. Él va donde a la presencia y Jehová le habla una vez más y le dice que mira, no importa si no te escuchan, yo te doy mandamientos para Faraón y para el pueblo. Camina en la autoridad de lo que yo te doy. Porque Faraón, que es signo del diablo, Faraón no va a ir más allá de donde Jehová lo permite. Faraón no mantendrá en esclavitud al pueblo más allá, aleluya, de la fecha que Jehová ya decretó, aleluya. Puede que Jehová deje a Satanás hacer alguna otra cosa, pero no va a ser más allá de lo que Jehová dijo y permitió. Y dice, le dio mandamiento a Moisés y le dio mandamiento al pueblo y le dijo, camina en el mandamiento que te doy, camina en la autoridad que te doy, camina en el poder que te doy, porque no se trata de lo que esté pasando, se trata de lo que Jehová dijo, aleluya. Se trata de lo que Jehová dijo. Claro, lo que pasa es que antes de esto, Moisés ya tenía una presión muy grande, porque ya Faraón había puesto cargas más pesadas sobre el pueblo. Váyase por favor un poquitico atrás, Éxodo capítulo 5, verso 14. Éxodo 5, 14. Y aquí hoy estamos hablando, querido hermano, de cuando nosotros le hemos creído al Señor y las cosas se ponen peor. Aleluya. Aleluya. Esta palabra hoy trae vida y libertad. Bendito sea el Señor. Éxodo 5, 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que hacíais antes? Habían jefes de cuadrillas y cada cuadrilla tenía un capataz. Ese capataz también era esclavo, era hebreo. Y ese capataz ahora tenía unas exigencias y los trataban mal porque los esclavos no hacían lo que Faraón decía. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo como en otro tiempo. Y he aquí, tus siervos son castigados, pero el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, haraganes, estáis ociosos y por esto decís, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron angustiados. ¿Se vieron qué? Al decírseles,
no se disminuirá en nada la cantidad de ladrillos de la tarea de cada día. Hermano, en aquel tiempo los ladrillos se hacían con barro y con paja. Y Faraón dijo, ahora no se les va a dar la paja y me tienen que traer la misma cantidad de ladrillos que antes. ¿Y cómo lo iban a hacer? Ahora había una exigencia superior de Faraón. Y los capataces fueron donde Faraón. ¿Dónde fueron? Los capataces eran hebreos. Y fueron donde Faraón. ¿Fueron donde Dios? No. Aquí le voy a soltar esta hoy. Hermano, ellos ya habían escuchado la promesa. Y cuando las cosas se pusieron peores, no fueron a Dios. Fueron a Faraón. Le voy a poner un ejemplo porque esto pasa mucho, hermano. Pasa mucho. En estos más de 20 años que llevamos mi esposa y yo trabajando en el evangelio, pasa mucho. Hay gente, por ejemplo, que entrega su vida a Dios, entrega a su familia a Dios, pero después los ataca el miedo con los hijos. Y como le ataca el miedo con los hijos, ya creen en Dios, pero vuelven a Faraón y llevan los niños para que los recen y para que les pongan la aseguranza. Pero ya han creído, pero se devuelven a Faraón. Hay gente que ya ha creído, pero cuando las cosas se ponen difíciles, vuelven al adivino, vuelven al brujo, pero ya han creído, pero no van donde Jehová, van donde el brujo. Buscan el rezo, la aseguranza del brujo, porque ahora se llenaron de miedo, porque la situación se puso peor y van donde Faraón. Faraón los ayudó, Faraón los trató peor, porque escuchen lo que le digo, Faraón cobra, el diablo cobra, porque el diablo no conoce la misericordia, el diablo no conoce la compasión. Y cuando usted ha dicho, yo creo en Jehová, porque Jehová dijo, y si Jehová habló, se hace. Yo no busco a más nadie sino a Jehová. No me importa más nadie sino Cristo. Diga algo. Entonces ellos se fueron donde Faraón. ¿Qué le dijo Faraón? Ustedes lo que son unos haraganes. Vayan y trabajen. Y no les voy a quitar las cargas pesadas. Porque el diablo no quita cargas. El diablo engaña y pone cargas peores. Iglesia, ojalá estés escuchando, oye. ¿Qué pasó cuando Faraón los despreció de esta manera? Verso 20. Ellos venían de donde Faraón los echó de allí. Y el verso 20 dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia, ¡ay, aleluya, hermano! Ellos estaban saliendo de donde Faraón. Ellos se habían regresado al adivino, al brujo, al hechicero. Y saliendo de allí, saliendo de donde Faraón, se encontraron con Moisés y con Aarón. Inmediatamente, aleluya, ellos estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermano, yo creo que el Señor trae luz hoy aquí.
Ellos salieron de donde Faraón y vinieron donde Moisés, que les había traído la promesa. Y le dijeron a Moisés y a Aarón, su hermano, por culpa de ustedes, es que estamos así. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir y abra viendo sus oídos. Cuando usted predique la palabra, cuando usted le lleve la palabra a otros, no se le haga extraño que ellos sigan buscando a Faraón y después le echen la culpa a usted de lo que pasa. Agárrese, porque lo he vivido muchas veces. No se arrepienten de lo que están haciendo. Te echan la culpa a ti, porque tú fuiste el que viniste con el evangelio. Porque cuando Jesús fue a Gadara, se encontró con un hombre que tenía una legión de demonios. El hombre vivía en las tumbas. Al hombre no lo podían amarrar, lo amarraban y de tanta fuerza que le daban los demonios reventaba las cadenas. Y ese hombre tenía azotado a ese pueblo. Vino Jesús, aleluya, liberó al hombre y los demonios se fueron a unos cerdos. Los cerdos se mataron y vinieron y le dijeron a Jesús, por lo que tú hiciste es que estamos como estamos. Y echaron a Jesús del pueblo. Pero aquellos hombres no se arrepintieron de buscar a Faraón. Se encontraron con Moisés y Aarón y le dijeron, por su culpa que estamos como estamos. Así que cuando eso pasa en su vida, hermano, usted manténgase firme. Porque usted sabe que la mano de Jehová va a traer libertad. Usted manténgase firme. Y usted tiene que decir, yo sé a quién he creído. Aleluya. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron donde Moisés? Moisés se fue a buscar la presencia de Jehová, que es lo que acabamos de leer ahora. Y esa es su ruta. Busque la presencia. Siga buscando la presencia. No se canse de buscar la presencia, porque es en la presencia, en la palabra, donde usted encuentra una fe firme, sostenida, robusta, que le lleva hasta que la promesa se cumpla. Diga algo, hermano. Aleluya. Gloria al que vive. Fíjese usted de lo que estamos hablando. Váyase rápidamente y ya vamos llegando a la última parte de la que les hablé. Lucas 22, 45. Y esto pasa cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní. Ya él les había anunciado que vendrían por él, que lo iban a matar. Y él se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Y hubo un momento, dice, ¿lo tienen? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? De la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los encontró dormidos, ¿por qué? Porque estaban tristes. Hermano, pero ¿quién que sabe que se va a armar una guerra se duerme? Pues sí, porque quizás usted está lidiando con luchas grandes, pero su espíritu está acongojado, está triste y no da la lucha. Porque quizás hay quien le está diciendo, pero ¿qué te pasa que no te mueves? Tienes el espíritu acongojado por la tristeza. Y está pasando lo que está pasando, pero tú estás como mirando para arriba. ¿Y qué pasa? Que no haces lo que tienes que hacer. Pues el Señor sabe que tu espíritu lo tienes acongojado. El Señor sabe
que la tristeza te atrapó. Y él estaba allí orando y ellos sabían que ya Jesús iba a ser entregado. Ellos sabían lo que iba a pasar. Y se sentaron los tres, Pedro, Santiago y Juan, y dijeron, tengo que estar atento. Y les fue cayendo la pesadez y se quedaron dormidos. Y el Señor les dice, ¿ustedes por qué están durmiendo? Pónganse las pilas, que tienen que estar despiertos. Porque el diablo hace que tu espíritu se acongoje para que tú no des la lucha que tienes que dar. ¿Cuántas luchas tienes que estar dando desde hace rato? Y simplemente te dejaste llevar por el río de la tristeza. Hay un engaño grande en este tiempo con el celular. Porque el celular, cuando tú comienzas a pasar el celular, el cerebro comienza a generar dopamina, que es la hormona de la felicidad. Y hay gente que está horas y horas y sabe que son las 11 y tiene que poner el almuerzo, pero como tiene el espíritu así, está todavía tirado en la cama, ni se ha bañado. Se levantó y a los pobres pelados le hizo un patacón que se le quemó. Y está en la cama generando dopamina. Es decir, está dormida en el espíritu, pero siente paz viendo el celular. Cuando apaga el celular, le vuelve el sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque estaba engañado. Porque aquí genera dopamina, pero nada se está arreglando. Y pasa horas y horas generando dopamina, la hormona de la felicidad, pero no ha arreglado nada. ¿Está entendiendo cómo es el juego? Hay que despertar, hermano, porque quizás estás dormido hace mucho tiempo. Hay que analizar, hermano, porque hay gente que no se quiere levantar en la mañana. Es probable que tenga pereza. Es probable, pero quizá es más probable que tenga el espíritu acongojado. Y mientras está durmiendo, está huyendo de lo que tiene que afrontar. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? Estoy hablando si no tiene problemas de salud. O si tiene problemas de salud, otra cosa. Estoy hablando de gente, jóvenes. En la juventud está la fuerza, dice la Biblia. Jóvenes encerrados en sus habitaciones hasta la madrugada. No salen, no quieren estudiar, no quieren hacer nada. Y no exagero, no se quieren ni bañar. Acongojados en el espíritu, dormidos por la tristeza. Mujeres que tienen 3 y 4 semanas sin lavar la ropa, acumulada. El marido se va a trabajar y tiene que salir corriendo a apretar bien los calzoncillos y ponerlos en el abanico para que se seque rápido. Hombres que saben que hace rato tiene que tapar la gotera y se acuesta y mira la gotera, pero no la tapan. Que tiene que cambiar la teja, que tiene un hueco porque es una tronera de ratas y la rata sale, pero le metió un palo al hueco y no le echa cemento. Hermano, ¿por qué se pierde la fuerza de la vida? ¿Por qué andamos así, hermano? ¿Por qué? Eso no es natural.
Eso es demoníaco. La congoja de espíritu. La congoja de espíritu. Todo el mundo le dice, pero ese pelado está amarillo. Pero ella sabe porque no le cocina lo que tiene que cocinar. Mami, tengo hambre, tú se molesta. ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué? Quizás no es que sea mala madre. Quizás es que tiene congoja de espíritu. Ay, 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 aleluya. Y no hay palabra que la levante, no hay palabra que lo levante. Porque no le interesa. Porque el diablo le metió tristeza y congoja de espíritu. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? Dormidos en la vida por la tristeza. Por la congoja, diga congoja de espíritu. Hermano, nosotros no podemos dejar que la vida se nos pase así. Comienza a pensar cuál es la lucha que tú tienes que dar y que no has dado. Por tu casa, por tus hijos, por tu marido, por tu mujer, por quien sea, por ti mismo. ¿Cuál es la lucha que tienes pendiente hace rato? Y pasan días y semanas, han pasado meses, años, décadas, y la situación cada vez peor. Por eso es que dice la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Aleluya. Hay que despertar, hermano. Dígale al que está a su lado, hay que despertar. No podemos seguir igual. Aleluya. Vamos al último texto. Dos discípulos. Ellos vivían en un pueblo que se llamaba Emaús. Ellos estaban en Jerusalén. El Señor les dijo, el Hijo del Hombre va a ser muerto, va a ser crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Y estos hombres vieron que el Señor fue sepultado. Pasó un día, pasó 2 días y pasaron 3. Pero se llenaron de congoja de espíritu y la desesperanza los alcanzó. Entonces ellos dijeron, aquí ya no hay nada más que esperar. Porque él dijo que al tercer día. Y mira, todavía nada. Vámonos para el pueblo porque ya tenemos un poco de cosas que hacer. Entonces dice, lo tiene, Lucas 24:13. Y he aquí, lo voy a leer simplemente. Y he aquí que 2 de ellos iban caminando el mismo día. ¿Cuál día? El día de la resurrección. A una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos son 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué iban hablando los dos? Todo lo que pasó con la crucifixión del Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Escuchen, ellos iban hablando, iban decepcionados, iban frustrados. La incredulidad los había atrapado. Pasaron 3 días, el Señor ya no resucitó, vámonos para la casa. Iban hablando y ellos seguramente iban diciendo, fíjate ¿tú te acuerdas cuando le dio la vista al ciego? Sí. ¿Y tú te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? Sí. ¿Y tú te acuerdas cuando sanó a la mujer del flujo de sangre? Sí. ¿Y tú te acuerdas cuando perdonó a la mujer adúltera? Sí. ¿Y tú te acuerdas cuando sanó al paralítico de Betesda? Sí. Y sí, pero no resucitó. Entonces, cuando ellos dicen, pero no resucitó, eso habla de la congoja de espíritu. Es decir, Dios hizo muchas cosas en el pasado, pero en mi hoy, ¿qué es lo que está haciendo? En mi hoy, ¿cuál es la obra? Que no la veo. Entonces, ellos iban hablando en ese ánimo de espíritu. Y dice, y les dijo, Jesús se puso al lado de ellos en el camino, pero los ojos de ellos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque cuando hay congoja de espíritu, tú no puedes reconocer a Cristo caminando a tu lado.
Cuando hay tristeza de espíritu, tú no te puedes dar cuenta de que Jesús está hablando. Cuando hay la esperanza se ha ido y ahora caminamos en desesperanza, tú no puedes imaginarte que Dios esté obrando a pesar de las circunstancias. Entonces los ojos de ellos estaban velados y él iba al lado y él los saluda y él les dice, verso 17, y le dice Jesús, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús conoce tu corazón y el mío, pero la cara también se les veía triste. Hermano, es un buen ejercicio que usted se mire a un espejo y que se pregunte a usted mismo si la cara que ve en el espejo es de un hijo de Dios que tiene gozo. Pero si usted en su casa, el marido le está preguntando a usted todo el tiempo, ¿y qué tiene? Y la mujer está preguntando, ¿y qué tiene? Y los hijos, mami, ¿qué tiene? Papi, ¿qué? Nada. No, pues se te está notando lo que tiene aquí adentro. Se te está notando. ¿Por qué tienes esa cara? Ayer tenía la cara mala porque no tenía compra, pero hoy tiene compra y hoy sigue con la misma cara de ayer. Entonces, ¿dónde está el problema? No estaba en la compra. El problema está en la congoja de espíritu. Yo no sé, pero yo siento que esto está muy claro, hermano. Entonces, ella andaba con mala cara porque él trabajaba mucho. Cambió de trabajo para tener más tiempo. Ahora está más tiempo con ella, pero ahora tiene la misma cara. ¿Dónde está el problema? El problema no estaba en que él no pasaba mucho tiempo con ella. El problema es la congoja de espíritu. Ay, 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 den un aplauso al Señor. El asunto está, haga así, el asunto está aquí. Y él les dice, ¿qué es lo que están hablando? ¿Y ustedes por qué están tan tristes? El Señor estaba gozoso porque había resucitado. Pero Él resucitó. Pero Él quiere que nosotros caminemos en el gozo de su resurrección. ¡Aleluya! Entonces Él le dice, ¿de qué es lo que vienen hablando? ¿Qué es lo que vienen hablando ustedes? Los tiene como muy tristes. Verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, eres tú, es un reproche, eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días. Él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces mira lo que dice. ¿De qué hablan de Jesús de Nazaret? Tú eres el único que no sabe. Como cuando tú y yo le podemos decir al Señor, Señor, es que no te interesa lo que me está pasando. ¿Dónde estás tú? Es que tú eres el único que no sabe lo que está pasando en mi casa, en mi vida. Entonces, ellos dicen, Jesús, que fue un gran profeta. ¿Qué? ¿Qué fue? O sea, nosotros le vimos hacer grandes cosas, pero pasado. Pero hoy no hace nada. Es decir, yo escucho el evangelio, yo escucho la predicación y es muy bonito lo que dicen que Dios hizo, pero ¿dónde está Él hoy en mi vida? Porque yo no lo veo que esté haciendo nada. O sea, Dios fue, pero no es hoy conmigo. Ellos pues, hablaban de esa manera porque los ojos del espíritu estaban velados, porque su alma estaba acongojada y porque su espíritu estaba dormido por la tristeza. Aleluya. Entonces, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. Escuche. Diga, pero, él dice, pero nosotros esperábamos de verdad. Dice, ciertamente nosotros le creímos. De verdad nosotros le creímos cuando Él nos habló. Pero ya van 3 días y no ha pasado lo que dijo.
Ahora, una cosa es que ellos no se dieran cuenta, pero ya había pasado lo que Jesús había dicho. Ay, ay, ay. Porque hay cosas que ya pasaron y todavía no te has dado cuenta. Porque hay cambios que el Señor ya ha hecho y todavía no te has dado cuenta. Lo que pasa es que no los ha hecho como tú esperaste. ¿La suelto o no la suelto? Hay cambios que el Señor ya hizo en el marido tuyo y tú todavía no te has dado cuenta. Hay cambios que el Señor ya hizo en la mujer tuya y tú todavía no te has dado cuenta. Hay cambios que el Señor ya hizo en tus hijos y tú todavía no lo ves. Porque los ojos de tu espíritu están tapados, velados, y solamente sigue viendo lo negativo. Solamente resalta lo negativo. Solamente resalta lo que no es perfecto. Pero tu mirada, aleluya, tiene que ponerse en lo que Dios ya hizo, no en lo que no ha hecho. Aleluya. Den un aplauso al que mientras tú tengas los ojos puestos en lo que Dios no ha hecho todavía, te va a parecer muy poco lo que ya hizo. ¿Dónde encuentras tú la fuerza para seguir adelante? No la encuentras, no hay forma, no tienes esperanza, no tienes ánimo y no tienes fe. Lo que Dios ya hizo en tu vida es suficiente. Porque tú vas a caminar en la fuerza de lo que hoy ves. Y mañana sabes que Él hará algo más. Y ellos le dijeron, pero nosotros creímos de verdad, pero no ha pasado nada. Y han pasado 3 días. Entonces dice la palabra de Dios. Y también, verso 22, y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que de madrugada fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dicen que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermano, ellos dijeron, no hemos visto nada, 3 días y no ha resucitado. Pero a nosotros nos asombraron unas mujeres que fueron al sepulcro y dijeron que él ya no estaba ahí y que había resucitado. Y también le dijeron unos hermanos, ellos fueron y lo encontraron tal cual como ellas habían dicho, pero no lo vieron. Y si uno no ve, uno no puede creer. Eso es lo que ellos le están diciendo. Si uno no ve, uno no puede creer. Ay, Señor. Y dice, nos asombraron con esa noticia, pero no vemos nada todavía. Entonces, si no veo, no creo. Pero Jesús dice, bienaventurado el que sin haber visto ha creído. Aleluya. Nos asombraron cuando te dicen la palabra y dicen, mira, el Señor hizo esto y esto. Tú te puedes asombrar. Sí, pero no lo crees para ti. Ellos dicen, nos asombraron esas mujeres con lo que dijeron. Y era verdad, pero nosotros no vimos. Entonces no es suficiente para nosotros. ¿Cuánta gente se ha acercado a ti dándote una palabra? Y tú dices para ellos, sí. Por fuera dices amén, pero por dentro sí. Te asombras, pero no crees. Sí. ¿Y eso cómo es? Porque yo no veo. No importa si no ves. Lo que importa es si está escrito. Porque lo que está escrito es poderoso sobre aquello que tú no ves. Sobre aquello que tú estás viendo, lo que está escrito vale más. Diga algo. Entonces, verso 25, ya vamos terminando. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Tardos de qué? Porque tenían el corazón acongojado, el espíritu acongojado. Para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿Para creer en qué? Tenían que creer en lo que los profetas habían dicho, lo que la Biblia dice, no en lo que no estaban viendo o lo que estaban esperando. Entonces dice,
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le constriñeron diciendo, le constriñeron, le obligaron, lo convencieron. Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo y partiéndolo les dijo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Hermano, ellos iban caminando y llegaron al pueblo, llegaron a la casa y ellos le dijeron a Jesús, nosotros vivimos aquí. Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Y aquí yo quiero que usted entienda esto. Jesús hace como que va a pasar de largo por tu vida. Y ellos le dijeron, ¿por qué te vas? Que ya está anocheciendo, quédate con nosotros. Y él les dijo, no, yo tengo que seguir de largo. Ellos lo convencieron para que Jesús entrara. Y Jesús se sentó, habló con ellos, cenó con ellos, y al partir el pan les fueron abiertos los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se acordaron cuando Jesús partió el pan y dio gracias. Ellos se acordaron en la comunión con el Señor todo lo que él había hecho, pero también todo lo que él les había dicho. En aquel momento, hermano, sus ojos fueron abiertos por la palabra que escucharon de la boca de Jesús. Y cuando Jesús se desapareció, ya no tuvieron tristeza. Ahora, el uno al otro le dice, tu corazón no ardía por dentro cuando él venía hablando en el camino, cuando él nos abría las escrituras. Y le decía, el otro dice, sí, yo sentía que mi corazón se me quería salir del pecho. Era Jesús y no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué hicieron? Ellos salieron de Jerusalén decepcionados, frustrados, angustiados, acongojados de espíritu. Pero se regresaron para Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, encontraron a aquellos discípulos diciendo, el Señor resucitó y se apareció. Y ellos le dijeron, es que acaba de hablar con nosotros. Es que acabamos de sentarnos con él a cenar. Es que acabamos de verlo en su gloria. Es que acabamos de reconocer que él estaba con nosotros en el camino, pero la tristeza de corazón no nos dejaba verlo. Aleluya. Es que sabemos ahora que de verdad él resucitó. Ese es tu camino y el mío. Y quizás tú has venido hoy aquí con esa congoja de espíritu. Yo no sé qué es lo que te ha tenido dormido, dormida, los que están allá conectados, que no te ha dado para levantarte y dar la lucha que tienes que dar. Pero ojalá hayas abierto hoy tu oído a la palabra de Dios, porque Él ha estado contigo de camino, aleluya. Y Él ha traído su palabra a tu vida. Yo no sé de dónde saliste hoy, decepcionado, frustrado. Pero como ellos se regresaron para Jerusalén llenos de gozo, tú te tienes que regresar por el mismo camino a decir, no perdamos la fe que Cristo resucitó de verdad. No perdamos la fe que Él va a terminar de hacer lo que ya comenzó. No perdamos la fe porque Él jamás nos abandonará. No perdamos la fe porque Él murió pero también resucitó. No perdamos la fe porque no estamos solos. No perdamos la fe porque jamás nos puede abandonar aquel que nos rescató de la muerte eterna. ¡Aleluya! Él está con nosotros y su gloria resplandecerá, porque no hay nada que se pueda levantar contra el nombre de Cristo. Aleluya. No importa lo que hoy vea, lo único que me importa es lo que Jesús ya me dijo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí.